porque tenemos previsto hacer el Alpine. Bueno, a mí se me abrió el cielo, digo, bueno, me voy a hacer un coche de élite. Yo, aficionado a los coches de pequeño, nunca pude soñar que iba a soñar, esto me parecía un sueño, pero un sueño total. Efectivamente, en el año 61 mandaron el director de fabricación, señor Mir, pues fue comunicado de que mandara un ingeniero con unos cuantos especialistas a visitar la fábrica de Dieppe de Alpine. Y esto sucedió en 1961. En 1961, en octubre, el señor Herrera Tourón, que fue el ingeniero colega mío y amigo mío, fue el primer encargado de organizar las cosas para preparar la fabricación del Alpine. Este señor, pues, tenía ya sus obreros elegidos, y algunos de estos obreros, los que fabricaban la carrocería, no fueron gente de FASA a la que enseñaron, se ficharon directamente gente que trabajaba en una empresa de la competencia haciendo cabinas de plástico, de metal, de fibra de vidrio y resina, o sea, lo que llamamos estratificado. La resina y la fibra de vidrio, la resina hace lo que el hierro en el hormigón, y la resina hace el cemento, y el vidrio hace el de hormigón, lo transforma en hormigón. Bueno, pues no había entrado yo todavía en FASA. Cuando fueron a Francia, estuvieron viéndolo todo, tomando notas de todo. Uno de los operarios más veteranos, que se llama Tomero, Esteban Tomero, fue precisamente, hoy ya tiene muchos años, pero ha sido uno de los personajes más característicos y más estimados que yo he tenido, dentro de la estimación que he sentido por todos. Y este señor volvió con una tarjeta, con una libreta llena de las operaciones que había que hacer para pasar el motor de Alpine el motor del Dauphine al motor de Alpine. La culata, los resortes de válvula, el árbol de levas, todo eso. Me entregó esa libreta cuando yo ya ya fui destinado al Alpine, efectivamente. Pero todavía el señor Herrera Tourón, mi amigo, estaba de jefe del Alpine y fue el que contactó los primeros proveedores y fue el que fue a Francia a conocer el coche y fue el que digamos, tuvo que fichar las personas que verdaderamente eran profesionales de la fabricación de carros. Pues, bueno, este señor, estaba hablando de Esteban Tomero, este señor me entregó la libreta que yo guardé durante años, y cuando se la quise devolver al cabo de un montón de años, le dije, no, guárdela usted, que usted la guarda mejor que si me la devuelve a mí. Y la sigo teniendo, sencillamente. Bueno, pues vamos a concentrarnos ya. El señor Herrera fue destinado a la fábrica de Guarda en Portugal, que se hacía por cuenta de FASA, y a mí me nombraron, después de haber entrado en FASA en septiembre del 62, en abril del 63, además de estar ayudando a Herrera, me dieron algunos, no tenía una asignación completa, pero por ejemplo el señor Moral, que entonces era jefe de la fabricación, me encargó de que midiera la cantidad de vapor en las tuberías de vapor para la nueva instalación de pintura que se iba a pasar para producir 100 coches en cadena en lugar de 85. Y entonces había que ver, bueno, pues le calculé el vapor, pues cuando quieras cambiar el contador de un sitio a otro, ya avisas a fulanito y por la tarde te lo hace y tal. Luego, segundo hecho, estaba ya decidida la fabricación de la fábrica de Pozuelo a 5 kilómetros de Valladolid, donde se iba a establecer pues un aumento de producción, además de montaje 1. Bueno, había que fabricar una pista de pruebas en aquella. Me encargó la fabricación de la pista de pruebas y me dijo, ¿qué
que los coches puedan, la curva peraltada, que la puedan tomar a 90 sin tocar el volante, el conductor. Y bueno, pues tenemos que darle tal ángulo y entonces, pues claro, es más caro. No. Bueno, entonces que la tomen a 60 sin tocar el volante. Y ahí quedó la pista de prueba, una curva en el fondo, en uno de los fondos, curva llana, para ver cómo derrapaban los coches a cierta velocidad. Y en la otra para ver digamos, el comportamiento dinámico y la textura del coche y el equilibrio entre las fuerzas centrífugas y las fuerzas debidas a la pendiente, pues quedó en 60 y efectivamente 60. Bueno, luego en esto, cuando fue destinado este señor a Francia, yo me encontré en abril, había ingresado yo en septiembre, en abril jefe del Alpine. Bueno, pues jefe del Alpine. Y se hizo un nuevo organigrama, no por el Alpine, sino porque todos los años se revisa en el organigrama, no solo en FASA, sino en todas las grandes cadenas de montaje de vehículos. Entonces, ¿me oyen bien? ¿Me oyen bien? Porque no estoy haciendo caso a esto. Se dijeron que, bueno, a todo esto me hicieron y el señor Rodríguez Pomata al fabricar, digamos, al retocar el organigrama para aquel año, al Alpine se le había puesto como una isla, como si fuera las Canarias o las Baleares respecto a la segunda, pero unido nada más, no uniones fijas, sino uniones, digamos, móviles, uniones de barco. Entonces no había tanta facilidad de avión, sino de barco. Y muy bien, pero el señor Rodríguez Pomata, yo le veía, lo observaba atentamente, que tenía que hacer algo. Y entonces cogió un lápiz y en el borrador del organigrama unió el cuadrado que decía Alpine al cuadrado que decía montaje cadena. Y me miró así sin decir nada, pero yo digo, lo ha hecho por algo. Y luego confesó en petit comité que no lo había hecho para que el grande ayudara al pequeño, sino para que el pequeño ayudara al grande. A ese momento teníamos ya en Alpine gente súper especializada, no solo en la fabricación de carrocería, sino en todas las fases de montaje del coche. La cadena tenía que funcionar a 85 coches diarios. Nosotros teníamos facilidad porque no nos exigían una producción diaria, sino semanal o mensual. Y por lo tanto teníamos capacidad de recuperación. Máxime cuando tantos operarios había en cadena que muchas veces no sabían más que montar la pieza que ellos tenían, y con un tiempo fase de 5 minutos o 5 y medio, pues enseguida venía el otro coche y tenían que terminarlo porque si no el coche iba a su nocer y a ver, ¿dónde falta? ¡Ay, qué operario! Tal, y entonces le regañaban, claro. Pues no les daba tiempo. Bueno, pues yo dije, aquí tenemos que hacer una cosa. El operario del Alpine tiene que, en cada sección carrocería, sección pintura, sección mecánica, todos los que trabajan en una sección tienen que ser intercambiables, de manera que el taller principal, la sección principal, que es la de pintura, la de carrocería, es decir, el manejo de la resina, de vidrio, preparación de las piezas, fabricación del chasis. La fabricación del chasis lo unimos a la fabricación de carrocería. Pero cuidado, los que moldeaban no iban a ir al chasis porque eso era una profesión delicada, soldar con chispas, había unas cortinas de chispas del rincón donde estaba, para contener chispas, del rincón donde estaba el chasis al rincón donde se fabricaba, que era la mayoría de la nave, donde estaban los moldes para fabricar la carrocería. Entonces, tienen que... Pero sí, lo que pueden hacer los de chasis es... Los de carrocería es preparar piezas para el chasis, saberlas preparar.
menos soldar no, pero cortar, manejar la plegadora, manejar la cortadora, manejar el ajuste con martillo y con tornillo de mesa y todo esto, eso lo pueden hacer ellos perfectamente. Bueno, pues conseguí eso. Yo al principio había pedido que el alpine no estuviera ligado a la fabricación normal de serie, y me lo concedieron, pero entonces al ver esto, al ver la unión de lo que había hecho el señor Pomata, de la unión del alpine con montaje, era para que montaje tuviera la opción de sustituir a las bajas, que eran bastante numerosas, porque el trabajo en cadena es un trabajo, no es para precisamente amar el automóvil. El operario del alpine amaba el automóvil porque participaba en una proporción enorme en su fabricación. Y yo quise aumentar esa participación. ¿De qué forma? Primeramente, que todos los operarios dentro de su sección fueran intercambiables, y así podíamos recuperar la producción. Y en cadena los utilizaban exclusivamente en comodines, es decir, cuando les faltaba un comodín, yo sabía que tenía que ceder operarios a la cadena. En el primer año y medio hubo miles de horas cedidas del alpine a la cadena, a servir de colchón a la cadena. Y gracias a eso, pues la producción de 85 tuvo 85 coches diarios. La ayuda del alpine fue fundamental para que fuera esa producción de la cadena. Yo estaba, bueno, estupendamente, porque tuve la suerte de motivar a la gente. Porque, señores, motivar a la gente, cuando tú das a la gente, ve que el jefe te da capacidad de decisión y consulta a ti, y que en lugar de ordenarte, esto hay que hacerlo tal, manda nada más que sugerencias. Podríamos hacer